Y teniendo de invitado al consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que es don Enrique Ruiz Escudero. Señor consejero, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué valoración hace de la manifestación de ayer en Madrid? Bueno, claramente fue una manifestación en clave política, además jaleada por la izquierda, principalmente por Más Madrid, y acompañada por el gobierno de Pedro Sánchez, donde se vio claramente una manifestación que iba con un objetivo distinto, ¿no?, a lo que ellos utilizaron como excusa. Yo creo que esto trata de tapar otros tipos de problemas de ámbito nacional, como puede ser la rebaja del delito de sedición, y que es uno de los problemas más graves que tenemos en este momento, y que desde luego a nosotros no nos va a condicionar cuál es nuestro objetivo, hacia dónde seguimos con nuestra política sanitaria, y sobre todo pues tratando de que Madrid siga siendo la mejor sanidad de España. ¿Qué problemas tiene Madrid que no tengan los demás? Las demás comunidades, digo. Pues ahora mismo, yo le diría que ninguno, es más, o sea, la sanidad madrileña, o sea, en prácticamente la totalidad de los indicadores va por delante del resto de comunidades autónomas, y le doy algunos datos. 6 de los 10 mejores hospitales de España están en Madrid, lidera en el número de centros de referencia nacional, en trasplantes, en estrategia de terapias avanzadas, es el menos tiempo de espera que tenemos para lista de espera quirúrgica, diagnóstica o de consultas, es el que más tiempo abre la atención primaria. Vamos a crecer en el presupuesto 1.000 millones de euros, donde de esos el 25% va dedicado a atención primaria, y desde luego que por supuesto que siempre, por la evolución que tiene y la dinámica que tiene la sanidad, siempre hay margen para continuar avanzando, pero desde luego que ahora mismo no hay nada en lo que Madrid ahora mismo no lidere, y por lo tanto yo insisto en el carácter absolutamente político de esa manifestación. Bueno, ayer fundamentalmente censuraban los manifestantes, o eso se entendía de las primeras proclamas, la atención primaria en Madrid. ¿Qué déficit tiene la atención primaria que no tengan otros lugares? ¿Y cuál es el principal problema que a usted le gustaría solucionar, si alguno encuentra? Bueno, el principal problema que tiene toda la atención primaria de toda España es la falta de profesionales, y ahí es una responsabilidad del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, algo que no ha querido ver, y cuando ya la Comunidad de Madrid lo lleva denunciando de manera muy clara desde hace muchos meses, que es que ahora mismo, y tal y como está concebido todo el itinerario formativo de un médico, desde que entra en la universidad, después a la hora de desarrollar su especialidad en el examen MIR, pues no hay plazas suficientes, y había que actuar a todos los niveles. Nosotros, para paliar ese déficit, y le doy un dato que yo creo que es bastante aclaratorio, de aquí a 10 años se nos jubilan el 35% de los médicos, son 6.000 profesionales, y desde luego si seguimos en las cifras que estamos haciendo ahora, tanto de alumnos que entran a la facultad como de plazas MIR, va a ser imposible hacer toda esa cobertura, y eso que en Madrid es donde el problema es menor, pero es un problema. Ese es el punto más importante, y lógicamente es el que, aunque las comunidades autónomas, yo digo Madrid, hablo de Madrid principalmente, estemos trabajando en la mejora de la remuneración, en desburocratizar su actividad diaria, en mejorar el acceso de los pacientes, y que puedan dedicarle más actividad puramente asistencial a nuestros profesionales, todas las líneas de actuación que estamos realizando, la realidad es que es una cuestión cuantitativa. Faltan médicos de familia principalmente, entre otras especialidades, y ahí es donde el Gobierno no ha hecho absolutamente nada en todos estos años. Las urgencias extrahospitalarias es otro de los asuntos de polémica. Fueron cerradas en pandemia, reabiertos ahora. ¿Qué se puede mejorar en este apartado? Bueno, fíjese usted que todo a raíz de donde se ha montado toda esta manifestación viene de eso. O sea, que usted valore la atención primaria madrileña, es la que más tiempo hable de toda España, abre desde 8 de la mañana a 9 de la noche, y lo que hacemos son los que llaman puntos de continuidad asistencial. Es decir, para los pacientes que fuera del horario de atención primaria necesitan una atención menos grave, puesto que la red de 27 hospitales da muy buena cobertura en cuanto a los procesos más complejos. Entonces, esos 80 puntos que reabrimos parece que es un problema. Desde luego que ahí siempre se puede avanzar, insisto, porque
nuestro objetivo es abrir cada uno de esos puntos con médico, enfermera y celador, y bueno, en esa línea es lo que estamos trabajando ahora, principalmente con el sindicato AMIS, para que podamos tener, que se desconvoque esa huelga y bueno, y continuemos con esa esa cobertura para estos pacientes que consideran que su proceso no se puede demorar y que hay que atenderles. Y le digo también lo que se ve ahora, porque estos puntos han estado abiertos durante todo este tiempo, hemos atendido ya cerca de 28.000 madrileños, y de lo que ahí se atiende, fíjese, el 55% son consultas relacionadas con enfermería, ya bien sean curas, inyectables o prescripción enfermera, y el 45% son médicas, y de todo eso el 0,04 son actuaciones que requieren activación para derivación al hospital, lo cual hay que dimensionar exactamente qué es de lo que estamos hablando, y sobre todo que es un complemento a la atención primaria, pues para tener todavía mayor cobertura. Uh-huh. ¿Ustedes van a mantener el plan de videoconsulta sin médico presencial? Lógicamente, es que cuestionar ahora la salud digital aplicada a la práctica sanitaria, o sea, es como retrotraernos a décadas hacia atrás. Yo le veo, y también la actividad que tenemos ya tenemos 4.000 madrileños que están hospitalizados en el domicilio, o sea que desde un hospital se le realiza el seguimiento de su hospitalización, y es algo y además en distintas especialidades, en psiquiatría, en oncología, en medicina interna, en geriatría, en muchos niveles se hace para preoperatorio, se hace para hospital de día, se hace para muchas cuestiones. Aparte de eso, por ejemplo, 20 hospitales madrileños ya trabajan directamente con la atención primaria para trabajar en esa interconsulta de profesional a profesional. Hay muchos hospitales también que consultas especializadas, como puede ser de pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también se trabaja, o sea que es una práctica más que habitual. Lo que hay que hacer es definir muy bien el proceso, aplicar un protocolo y luego valorar si es de profesional a paciente o de profesional a profesional, y marcar exactamente cuál es la línea de trabajo y hasta dónde se puede llegar con esa telemedicina. Pero a día de hoy, o sea, cuestionar la telemedicina es como casi volver a la prehistoria de la medicina. ¿Entiende usted que los médicos están mal retribuidos? Vamos a ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo muy importante en mejorar la retribución de los médicos en todo este tiempo, ¿no? Hay puntos importantes como es el reconocimiento de la carrera profesional, ¿no? Que según el tiempo trabajado, publicaciones, actividad docente van incrementando. En atención primaria, que es donde hay mayor queja, hemos aplicado un plan que tiene específicamente atiende la remuneración de los profesionales, con otras cuestiones como es las plazas que son de más difícil cobertura tengan un incremento, bien si son zonas rurales tiene un incremento, si la población que atiende es más envejecida tiene un incremento. O sea, estamos tratando de seguir mejorando esa retribución, puesto que hay que continuar avanzando en esa línea, y desde luego que bueno, el esfuerzo se ha hecho. El plan de atención primaria para la remuneración de los profesionales sube 82 millones de euros, y bueno, y yo creo que ahí hay que seguir trabajando pues para que ellos, entre otras cosas, no solo son las condiciones, digamos, de accesibilidad o de desburocratización, sino también un punto muy importante es la remuneración. Ahora mismo faltan 5.000 médicos, la cifra sube a 9.000 para los próximos 5 años. En 10 años se jubila un gran número de médicos de familia. ¿El relevo está garantizado? Pues ahora mismo, tal y como está, digamos, planificado por parte del Ministerio, vamos a estar muy lejos de cubrir todas esas plazas. Hay que actuar, insisto, a todos los niveles, en todo el itinerario formativo, desde más plazas de facultad, por supuesto, agilizar que haya más tutores, porque para que la enseñanza sea de calidad. El MIR tiene un muy buen sistema y las universidades dan muy buena calidad en cuanto a la enseñanza, aumentar las plazas MIR, y luego también decisiones que están dentro de las competencias de las comunidades autónomas, son decisiones organizativas, ¿no? Hay que optimizar el trabajo. Yo creo que insisto, desburocratizar, que los accesos a la agenda sean los correctos, que toda esa actividad se desarrolle en el entorno más favorable, creo que es fundamental, pero desde luego el problema de escasez de médicos es un problema de Estado. Vamos a ver qué preguntas le quieren hacer mis compañeros. Ángela Martiela, ¿eh?
¿Qué tal? Buenos días, señor Ruiz Escudero. Usted ha hablado de que hay una ratio baja de médicos, que es un problema a escala nacional, de que están trabajando para mejorar las condiciones laborales de los médicos en Madrid. Debido a la gran afluencia de público que fue ayer a la manifestación y a que muchos ciudadanos creemos que el problema que tiene de saturación la sanidad pública madrileña en atención primaria sobre todo es real, me gustaría saber con qué espacio temporal trabajan ustedes para que se empiecen a notar esas mejorías que ustedes están trabajando en ella, es decir, cuándo vamos los ciudadanos a empezar a ver pues que hay una menor saturación en nuestros centros de salud. Bien, nosotros en el plan de atención primaria que ya pusimos en marcha casi hace un año, tiene varias líneas estratégicas, ¿no? La primera de ellas es la mejora de las infraestructuras sanitarias, no solo con la creación de nuevos centros de salud, que hay 14 programados ya para el año que viene, y luego actuaciones en 155 centros con actuaciones, digamos, que son de obra menor, pero que también facilitan mucho la actividad en el día a día. El segundo, que se lo he dicho, es el acceso a las agendas. Es fundamental la organización del trabajo por parte de los profesionales. Ahí estamos centralizando pues las llamadas para evitar las rellamadas, para que realmente que lo que tenga que ver es actividad más asistencial. Y ya hemos creado una plataforma formada por médicos, enfermeras, que algún tipo de actividad que pueda hacerse no presencial lo hagamos a través de eso, a través de pues de receta electrónica, de solución de determinadas cuestiones que no requieren la visita al centro, y eso yo creo que va a descongestionar bastante. Y luego también cada vez utilizar más la salud digital, ¿no? A través de la aplicación de cita que tenemos ya, o de la propia tarjeta sanitaria virtual, en la que Madrid es pionero y ya tiene 3.100.000 madrileños con esa tarjeta sanitaria virtual, que cada vez va dando más aplicaciones y que incluso va a tener la posibilidad de videoconsulta. Todas estas medidas ha hecho que ahora mismo, y le doy datos que da el propio Ministerio, el tiempo medio de demora para dar una consulta en atención primaria, la media nacional es de 11 días. En Madrid ya estamos en 3,2 días y nuestro objetivo es volver a lo de antes de pandemia, que era o 24 o 48 horas. Yo creo que todas esas medidas, aparte de las que he contado ya, de la remuneración de los profesionales, bueno, que se sientan mejor en su puesto de trabajo, es en las que tenemos que seguir trabajando, pues para que esas cuestiones pues se traduzcan en el día a día de los profesionales. A ver, Antonio San José. Sí, ¿qué tal, señor Ruiz Escudero? Buenos días. Es verdad lo que dice. Claro que hay una percepción del paciente. O sea, hay mucha demora a la hora de dar cita en los centros de atención primaria. Habla de esa ratio de 3 y pico días, pero a veces llegan a 3 semanas, señor Ruiz Escudero, como usted sabe, en algunos centros de salud, cuando te cogen el teléfono, porque a veces que la gente llama y no se coge el teléfono. Y eso realmente, pues claro, preocupa e irrita mucho a los ciudadanos. Entonces, mi pregunta iba por ahí, es decir, ¿qué se puede hacer? Porque ¿qué ocurre? Que claro, ya la otitis, la faringitis, las anginas, la bronquitis, 3 semanas después te obligan a ir a utilizar las urgencias de un hospital que no están precisamente para eso, están para atender casos de mayor gravedad, de mayor enjundia, ¿no? Y luego, muy brevemente, ¿hacen ustedes algún tipo de autocrítica por la puesta en marcha de la reactivación de los SWAP, los servicios de atención urgente? Porque muchos médicos dicen que, bueno, que les han desplazado de su localidad a otra, que hay a veces 30, 40 kilómetros, los horarios que no se ha hablado con ellos previamente. No sé si hubo algún procedimiento que no se hizo bien en ese momento y que provocó este rechazo claro de los médicos y de los sanitarios en general. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, es lo que le he dicho antes, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es centralizar las llamadas que se producen a los centros de salud. Ya hemos empezado con un programa piloto de 20 centros de salud y la verdad es que con muy buenos resultados, ¿no? Las rellamadas disminuyen casi un 60%, hay mucho más control sobre la agenda, se permite hacer esa derivación de la llamada según qué situación, ¿no? Le he dicho para cuestiones que no requieren la presencialidad, tratar de solucionarlos, y luego, bueno, cuando es la presencialidad, y sobre todo organizar las agendas, pues tanto a médicos como a enfermeras, bueno, y a todos los profesionales que actúan en primaria, también a fisioterapeutas, odontólogos, a psicólogos, a todos ellos. Esa es una línea en la que estamos trabajando, además avanzando, y que estamos convencidos de que vamos a continuar bajando esos días de espera. Y es cierto también que la atención primaria es muy heterogénea, es un comportamiento. Hay centros de salud que sí que tienen demoras por encima de esos 3,2 días, pero hay otros centros de salud que incluso
se da en el mismo día, lo cual tenemos que actuar principalmente donde vemos que esa demora es mayor. Y luego, con respecto a la puesta en marcha, bueno, el objetivo que nosotros marcábamos era, bueno, siempre, insisto, reapertura de esos centros para precisamente, bueno, es una de las cuestiones que evita, ¿no?, el hecho de tener 80 puntos abiertos, hacer una especie de triaje para la patología que no es urgente y permite que no acudan al hospital, que eso es otro de las funciones, no solo para digamos resolver lo que el paciente entiende que no admite demora, sino para evitar su derivación al hospital, y eso lo cumplen de manera clara. Y lógicamente cuando uno hace una puesta en marcha y sobre todo los profesionales, pues se les cambia la ubicación que tenían antes, puesto que claro, nosotros pasábamos de abrir todos los centros y bueno, es verdad, con médicos de los antiguos servicios de atención rural y de los antiguos SWAP, pero aún así se ha tenido que producir reajustes y bueno, y establecíamos un periodo de, digamos, un tiempo de transición para poder realizar esos ajustes de los profesionales y bueno, y eso es lo que estamos tratando ahora precisamente en mesa sectorial, pues para tratar de que los médicos se sientan a gusto con esa reapertura, porque es verdad que eso es uno de los puntos en los que admite mejora, y es ahí donde tenemos que trabajar pues para que toda esa reapertura se produzca, siempre con el objetivo de que cada punto tenga médico, enfermera, celador, bien ya sea el médico presencial o médico en interconsulta, y a partir de ahí, bueno, pues sobre todo que se desconvocase la huelga para ir con absoluta normalidad y que pudiesen estar desarrollando la actividad a pleno rendimiento. Ignacio Camacho. Sí, buenos días, consejero. Yo quería preguntarle, bueno, una pregunta concreta y una más genérica. La concreta es si le preocupa el número de bajas y de renuncias que se están produciendo en las últimas semanas. Y la concreta, verá usted, es que escuchándole me ha dado la sensación de que queda pendiente una divergencia, una brecha de entendimiento entre el usuario que percibe en su experiencia cotidiana los problemas y la posición de la autoridad, la posición de la comunidad. Dicho de otra manera, no percibo yo que al usuario le quede claro que ustedes van a atajar de una manera rápida y contundente los problemas. Bien, con respecto a la primera, claro, las bajas siempre nos preocupan, ¿no? Las medidas que tenemos habitualmente de profesionales sanitarios suele estar entre el 10 y el 12% en la actividad con la actividad extraordinaria, y ahora estamos teniendo más bajas. Bueno, yo creo que cuando se solucione todo este conflicto, que espero que se solucione cuanto antes, ¿no?, que se desconvoque esa huelga, lógicamente todo esto volverá a esas cifras que teníamos antes de estar convocada a huelga. Y luego, bueno, acciones contundentes, ya le he dicho, tenemos un plan de atención primaria, nosotros medimos, nos gusta medir y medirnos, ¿no?, que es importante, y ver cuáles son los datos. Es verdad que la percepción que uno tiene en sanidad, porque por mucho que la media sea la más baja de toda España, a que le toca esperar una semana le preocupa bien poco, ¿no? Y nuestro objetivo es no solo disminuirlo de carácter global, sino hacerlo de manera individual, y especialmente en aquellos centros que detectamos que son los que tienen mayor demora. Habitualmente esa demora se produce pues por aumento de carga de enfermedad, dependiendo de la población que atiendan. Bueno, depende de muchas circunstancias, y ahí es nuestra misión pues tratar de que todos esos problemas se vayan a atajar. Pero insisto, los problemas están detectados y todas las líneas de actuación en infraestructuras, en accesibilidad, en desburocratización, en remuneración de los profesionales, están todas en marcha, y si nos comparamos con lo que vivimos justo cuando nos pusimos en marcha con todo este plan, sí que estamos notando que se va mejorando, pero bueno, que línea de mejora siempre de trabajo para avanzar siempre tenemos, y eso es lo que vamos a continuar trabajando. Vamos a ver, ¿cómo responde a lo que ha dicho el señor Bolaños, que es ministro de la Presidencia, que se lo resumo en este corte? Vamos a escucharlo. Es la comunidad que menos invierte en sanidad por habitante. No penséis que unos euretes. La media nacional son 1.700 euros por habitante, y en Madrid se invierten 1.300 euros por habitante. También Madrid es la comunidad autónoma que tiene menos médicos y menos enfermeros y menos enfermeras y menos médicas por habitante. La que menos. Y por eso, desde el Gobierno, estamos al lado de los profesionales sanitarios.
Bueno, son dos datos concretos. Primero, en menos inversión en sanidad por habitante. Bueno, primero, es rotundamente falso y le voy a explicar por qué. Bueno, el presupuesto que además que hoy tenemos la Comisión de Presupuestos en la Asamblea de Madrid del presupuesto sanitario, el presupuesto del año que viene son 9.700 millones de euros, que son 1.000 millones de euros más que en el ejercicio anterior, donde tengo que decir que el 25%, 2.441, los dedicamos a atención primaria, que es las cifras que siempre se han reclamado y que se ha mantenido durante todos estos años. Eso en primer lugar. Y con respecto a lo que dice el gasto por habitante, claro, si lo hace uno en términos absolutos es así, pero lo que no valora ahí y lo hace con todo el sesgo y con toda la mala intención y con esa maldad que siempre transpira el Gobierno de España, cualquier decisión que se tome en la Comunidad de Madrid, claro, lo que no valora ese dato es que hay que valorar cuál es la densidad de población, el envejecimiento, la dispersión, el gasto por receta, o sea, son otra serie de condicionantes que si uno lo suma, probablemente Madrid esté entre las que más invierte en esto. Y le pongo un ejemplo. Fuenlabrada tiene 11 centros de salud y la provincia de Cuenca tiene 40 con la misma población. Claro, el tiempo que dedica los médicos de Cuenca a su actividad diaria, la mitad de ellos la pasa en coche. Sin embargo, los médicos de Fuenlabrada pueden dedicar toda su actividad a esa, digamos, respuesta asistencial que le piden los ciudadanos. O sea, que eso es algo que es una realidad. Y luego, con respecto a los profesionales, le digo, antes de la pandemia estábamos cerca de los 80.000 profesionales. Después de la pandemia estamos en 85.000. 641 de ellos son de atención primaria. Hemos crecido en plazas MIR y hemos crecido principalmente en más de 1.000 médicos, más de 1.700 enfermeras y más del resto de profesiones sanitarias. Con lo cual, y luego algo que siempre evitan, que es dar todos esos indicadores de calidad que tiene Madrid, que lidera a muchos niveles en hospitales, en tiempo de apertura de atención primaria, en cesures, en trasplantes, en lista de espera con menor tiempo de espera. Por lo tanto, yo creo que ahí se ve, insisto, digamos, esa maldad permanente que transmite el Gobierno de España, siempre actuando con ese odio contra Madrid. ¿Cómo van a negociar ustedes la huelga que se anuncia desde el lunes 21, atención primaria y pediatras? Bien, ahí lo que estamos haciendo la convocante es el sindicato médico y bueno, lo que vamos a hacer es hablar, vamos a ir punto por punto de cuáles son los temas de conflicto, que yo creo que gran parte de ellos ya están incluidos dentro de ese plan de atención primaria y bueno, tratar de llegar a un acuerdo y sobre todo de ver exactamente dónde se puede mejorar. Hay algunos de los puntos que pide, claro, que es la contratación de más médicos. En eso sí que no podemos actuar porque la bolsa de trabajo de médicos de familia en el Servicio Madrileño de Salud está a cero, no hay ninguno para poder contratar, pero bueno, ahí eso está la fase de la negociación y tratar, bueno, siempre insisto, tratar de desconvocar una huelga porque no es bueno para nadie. Es el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid estos días con trabajo extra, por lo que vemos, además después del ambiente creado ayer, protestando por tensiones en su sistema sanitario. ¿Cree usted que la manifestación de ayer en Madrid tendrá sus correspondencias en otras comunidades, además de Cantabria? Sinceramente parece que las de la izquierda parece que no, y lo cual dice mucho de ese contenido político jaleado, insisto, por la izquierda madrileña y por el Gobierno, lo cual algo que nos parece absolutamente intolerable. Señor Ruiz Escudero, muchas gracias por atenderme. Gracias a usted. Un fuerte abrazo.